Muy bien, muy buenos días. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde del Día del Señor. Que nos acompañe, nos instruya, nos ayude y que los ángeles puedan hablar con avidez por medio de mi boca. Que no sean mis pensamientos, ni lo que yo piense, ni lo que yo opine, sino lo que diga la palabra de Dios. Vamos a orar de rodillas, porque al soberano le gusta que sea de rodillas, porque es parte de la reverencia hacia Él. Oremos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe en este momento, nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Sé tú hablando a los corazones sinceros, aquellos que no te han reconocido puedan aceptar el mensaje tuyo y apartarse para que puedan tener restauración en su vida, en su hogar y en el templo, en la iglesia donde vayan, puedan ser restituidos. Ayúdenos hoy a hablar, seguir continuando con el tema del yugo de Cristo, tema 5 del yugo de Cristo, para entender cuál importante es estar libres y al lado tuyo, que tú nos libera del pecado de transgresión y que el pecado de ignorancia, tú nos ayudas a andar en esos caminos. Enséñanos a cómo entenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Guíanos a entender cómo el yugo tuyo es tan fácil. En Jesús perdona nuestros pecados y bendice, Señor, el mensaje para que el que lo oiga, lo escuche, sea dirigido por ti. En Jesús, amén y amén. Bien, vamos a estudiar, a continuar con el tema del yugo de Cristo. Hemos llegado al tema 4, vamos al 5, pero hoy nos vamos a referir sobre ese yugo de Cristo. Se encuentra en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, que es lo más hermoso, ¿cierto? Y se encuentra allí, hemos visto que es Mateo 11:28, de lo del yugo de Cristo. Vamos a mirar la palabra del Señor en Romanos 6. Romanos 6 es importante encontrarlo, porque allí vamos a encontrar cómo un siervo de Dios muere al pecado, cómo es sepultado y cómo puede vivir en las mismas transgresiones, en el mismo pecado, en las mismas costumbres, en las mismas modas, buscando excusar el pecado por todos los lados para él mismo destruirse, defendiendo a este pícaro. Es tan astuto que hace que la gente se confunda y lo defienda sin darse cuenta que está defendiendo a este pícaro. Usted puede tener dos formas de rechazar la verdad. Una es cuando la rechaza de frente y dice no creo, y a todo le pone sí, problema, y pelea con todo. Y dos, esa es la parte directa. Y la indirecta es cuando usted justifica su pecado, su mal carácter, su manera de vivir, y entonces lo justifica. Le saca miles de excusas para seguir pecando, sabiendo que lo que Dios dice es verdad, pero lo justifica. Ejemplo, es que voy a hacer un negocio y entonces me toca sacar crédito, pero es para un buen negocio. No creo que sea pecado las deudas, porque mire, Dios ve mi necesidad, cuando Dios ha dicho en Deuteronomio 28:44 que cuando sacamos créditos somos cabeza, somos cola y no cabeza. Es maldición, pero tú puedes sacar miles de preceptos, miles de costumbres, adaptarlas a las costumbres de los demás, ejemplo, los demás, para tú vivir en la misma rebeldía, querer echarse un yugo al cual Cristo no te ha invitado que lo lleve. Pero muchos llevan ese yugo y se han visto en el fracaso, se han visto en pérdidas grandes, pérdida en el hogar, pérdida en matrimonios, se han perdido por cargar este yugo. Esposos o esposas que se han puesto a cargar este yugo de las deudas han perdido hasta el matrimonio, hasta los hijos. Han habido problemas, han matado. Hay prestamistas que han llegado a matar a los que no le pagan, y los que deben han llegado a matar al prestamista. Entonces es un yugo pesado, es un yugo satánico, es una trampa, es un engaño este pícaro. Pero el Señor hoy nos quiere ayudar para que no justifiquemos el pecado indirectamente. Muy sutil defendemos a este pícaro que llama Satanás, sino que podamos
llamar el pecado por su nombre. Por eso la gran mayor necesidad de hoy es de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean sinceros y honrados como la brújula al polo. Dios necesita a esos hombres, como Elías, como Juan el Bautista, que llamen al pecado por su nombre. Pero para yo llamar el pecado por el nombre, debo de ser espiritual, debo de ser consagrado, debo vivir una vida como el Señor desea, una vida de santidad, en justicia, en santidad y en verdad, para poder hacer un juicio, para poder llamar el pecado por el nombre, porque de lo contrario sería sacarle la viga a mi hermano y sería sacarle la paja a mi hermano y no sacar la viga que yo tengo. El consejo de Dios es: primero saque su viga, límpiese usted primero, deje entrar a Jesús, que lo haga libre, sin yugo del pecado, sin la desobediencia, para que ahí sí pueda ser un hombre espiritual, sin carga, sin el yugo de Satanás, pueda ayudar al otro hermano a mostrarle la diferencia entre el yugo del diablo y el yugo de Cristo. ¿Cómo es tan sencillo? Pero si tú cargas el yugo y vas a reprender a tu hermano, el Señor dice: primero lo tuyo y después ahí sí haga los demás. No está diciendo que no lo haga, no está diciendo que no corrija, no está diciendo que no exhorte, no está diciendo que no llame el pecado por su nombre. Lo que está diciendo es que primero elimine el yugo de Satanás, que me vacíe del pecado, que me vacíe de la desobediencia, que primero le haga caso al soberano, para que ahí sí yo pueda ir en obediencia, a ayudar a mi hermano, a restaurarle, a fortalecerle, a que él pueda tener confianza en el Señor, que él pueda tener valor, a mostrarle una esperanza, a motivarlo de que sí se puede vivir una vida con Cristo, que sí se puede llevar el yugo de Cristo, que él pueda ver la diferencia, mi hermano o mi hermana, o el dirigente, o el ministro, el pastor, cualquier persona pueda ver la diferencia. O el hijo puede ver la diferencia, que cómo el papá ha cambiado, cómo ha sido transformado, y él se pueda ver, se pueda confrontar, o cómo mi mamita ha cambiado después de lo que antes hacía. Se ve la diferencia, se ve su nobleza, se ve su carácter. Entonces eso es un contraste. El yugo de Cristo cambiando y transformando al siervo de justicia, porque se ha dejado transformar por el Espíritu Santo, viviendo en fe en el Espíritu Santo, al yugo que vivía antes, que conocía a sus hijos, conocía a su esposa y las demás personas, los vecinos, los negociantes, las personas que lo conocían en la iglesia, el pastor, el ministro. Ahora vea un contraste distinto. Ese hombre que lleva ese yugo, ese siervo de justicia, que solo lleva el yugo de Cristo, y entonces es libre, tiene la libertad para hablar, tiene la autonomía, tiene la parte moral para presentar el mensaje. Pero si sigue cargado del yugo del pecado, ¿cómo puede consolar a los demás? ¿Cómo puede decir a los demás: no coma esto, cuando usted lo está comiendo? ¿Cómo le puede decir al mundo: apártese del pecado, del egoísmo, de la avaricia, de toda cosa mala, de inmundicia, de la televisión, de las novelas, de las películas, del fútbol, cuando usted ve fútbol? ¿Cómo le puede decir al mundo: apártese de la inmundicia, apártese del mugre, no tenga perros, no tenga gatos, no haga esto, no tenga gimnasio en su casa, haga el gimnasio sin arriesgar su salud, con esos gimnasios tan pesados, pesas de 250 kilos, que Dios no lo ha puesto? Esos son yugos del diablo. ¿Cómo le puede decir a los demás que usted es libre en Cristo Jesús, cuando usted todavía tiene un gimnasio de 200 y punta de kilos, de 20 kilos, de 40 kilos, arriesgando la vida suya y siendo un mal ejemplo para su esposa, para sus hijos, para los demás, donde para hacer ejercicio tiene que exponer la salud con el pretexto de que así es, cuando debemos hacer ejercicio sencillo en la casa? No necesitamos salir afuera a correr, a mostrar nuestras partes íntimas, a andar mal vestido para ir a caminar para que nos vean en licra, tanto hombre como mujer, o en pantaloneta o con camisilla. No necesitamos hacer esos ejercicios. En la casa lo podemos hacer, podemos caminar, podemos hacer gimnasia dentro de la casa, naturales, hacer conclillas naturales, mover nuestros brazos, nuestras manos, y poder entender cómo es que se hace un ejercicio natural. El sol lo tenemos, el aire, el agua, la alimentación, la confianza en Dios, el sueño, el descanso. Eso hace parte de un gimnasio. Y qué bonito, no estamos viviendo en el campo, por eso tenemos que hacerlo. Por eso la ciudad es un martirio para muchos, porque acá nos toca utilizar estos medios
como para que nuestro cuerpo no se vaya a oxidar. Pero en el campo, estando allí activos, recogiendo, trayendo, tumbando árboles, con la pica, con la pala, no necesitaremos hacer ejercicio solo, sino vamos a tener una herramienta y va a ser útil porque vamos a poder ser útil en el campo. Por eso la invitación del Señor es que estemos en el campo y estamos orando y decirle que nos ayude a poder lograr de llegar al campo nuevamente, porque ese es el plan de Dios desde el principio. Hoy estamos aquí porque pues no recibimos el consejo del Señor, fuimos indolentes, negligentes, tercos y necios, y pues pagamos las consecuencias por ser de esa manera. Pero estamos pidiendo, Señor, perdón por esa negligencia y que nos ayude a poder salir nuevamente al campo conforme a su voluntad, que nos dé lo que Él desea darnos, que nos saque en el momento que Él desea. Mientras estemos aquí, nos enseña a permanecer en santidad, en fidelidad, en esa verdad, en vivirla, en no descuidarnos, en velar, en orar, en hacer su obra misionera, en revisar nuestra vida en la mañana, al mediodía, en la noche, no descuidarnos. El hecho de que estemos en la ciudad no es descuidarnos, no estoy diciendo que es bueno estar en la ciudad, no, pero estamos aquí anclados porque no tenemos la oportunidad que tuvimos, la desaprovechamos. Ahora estamos pidiéndole al Señor que en medio de su amor pueda ceder y nos dé la oportunidad de salir a la ciudad, al campo, y poder disfrutar allí. Y allí vamos a tener problemas, dificultades, luchas también, porque se van a presentar luchas por medio de muchas dificultades. No nos vamos a salir al campo para evitar peligros o evitar dificultades, pruebas, aflicciones. No, la van a ver también. El pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al desierto y se le presentaron dificultades, no hubo agua, el pueblo siguió en rebeldía, había muchas cosas, hubieron pruebas, dificultades. El Señor permitió para ayudarles a desarrollar su carácter, para que se reencontraran con sí mismos. Pero el yugo de Cristo es un yugo maravilloso, es fácil, es lo mejor que nos puede ocurrir a los cristianos en aceptar el yugo del Señor. Mire, por eso Romanos 6 en adelante dice: muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Pablo dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir aún en él, en el mismo pecado que tanto daño nos ha hecho? Nos ha traído problemas en salud, problemas en todo, nos ha engañado, nos ha quitado el privilegio de vivir con unos padres que nuestros padres no estuvieron preparados para tener hijos, ni para ser esposos, ni ser ciudadanos, ni estuvieron preparados para vivir una vida como viniera, con dificultad, con aflicciones, porque no conocían la palabra del Señor. Quiere decir, nuestros padres no vivieron santidad, pues nosotros nacimos también sin santidad de parte de papá y mamá, sin parte de ese poder del Espíritu Santo. Y nosotros seguimos las mismas costumbres de nuestros padres y madres, procreamos, nos casamos y no estuvimos preparados como esposos, ni como padres, ni como ciudadanos, ni para enfrentar problemas, luchas, dificultades, aflicciones. No estábamos preparados, no sabíamos bien cómo era esto. Y por tal razón, pues nos cogió de sorpresa. Y por eso nuestros hijos también quedaron desprotegidos de la santidad, sin esa protección divina. Y por eso ellos sufren. Y hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Y así sucesivamente, por eso es que vemos de generación en generación actuando de lo mismo, desobedeciéndole al soberano. Pero podemos hacer la diferencia pidiéndole a Dios perdón por nuestro descuido, no acusando a nuestros padres, no antepasado, ni echándole la culpa a nadie. No, aquí ya, bueno, hubo culpa, pero ya tenemos que aprender a perdonar, amarnos y empezar a enderezar los pasos con el Señor. Yo como padre me he equivocado, como esposo también, como ciudadano. No he podido enfrentar los problemas en los cuales iban a venir los conflictos, los dolores, pruebas, dificultades que estaban escritas en la palabra del Señor, momentos difíciles de hambre, pero ahora que el Señor ha vuelto a darme la oportunidad, le he pedido al soberano que me ayude, me dé fortaleza. Le he pedido perdón por no haber estado preparado para ser esposo, ni como hijo, ni tener hijos. Y que por no estar preparado, pues me descuidé, fui un indolente
y no le brindé a mi hija la seguridad del amor de Dios, de su protección. Y entonces por eso se ven hijos que se rebelan contra el cielo, siguen las tendencias del pecado, las costumbres de papá y mamá, y siguen lo heredado, lo que cultivan ellos mismos, en las costumbres que han aprendido, donde uno los llevó a estudiar a un FAMI, a una guardería y a un colegio y a una universidad. Los hundimos más sin darnos cuenta, pensando egoístamente, pensando que para que la niña pudiera ser mejor, que ya como papá no tuvo mucho estudio, ni mamá tuvo mucho, entonces ella tuviera más estudio, tuviera mejor comodidades, y pues caímos en la trampa del enemigo, como nuestros padres cayeron en la trampa y también nos pusieron a estudiar en colegios que el cielo no nos había dicho que fuéramos. ¿Cierto? Los únicos colegios que el Señor aprobó eran colegios de hombres que tuvieran las virtudes del Señor. Esas virtudes que dijo el apóstol Pedro, 5, del 11 en adelante. Las virtudes, primera de Pedro, las virtudes que manda era que los hombres que enseñaran tuvieran dominio propio, fueran bondadosos, amables, cariñosos, vivieran una vida de santidad, tanto mujer como hombre. Pero esa era la característica de un colegio, no de universidades, porque universidades no fue el plan divino del Señor. Pero era que si alguien iba a montar un colegio, era que tuviera las virtudes, tuviera los frutos del Espíritu Santo, tuviera la bienaventuranza en sus vidas, que la practicara, que fuera un hombre que viviera en justicia, en santidad y en verdad, para que no engañara a los alumnos, sea mujer o sea hombre, para que fuera un ejemplo, pudieran mostrar la imagen de Cristo, fueran abnegados. Esas son las características de un profesor, una profesora o un colegio que se fuera a establecer. No era otro, pero hoy vemos todo distinto, ¿cierto? Hombres y mujeres que no viven los principios de Dios, pero quieren ser profesores, quieren ser profesoras, no importa cómo vistan, no importa cómo coman, se visten, cómo vivan, como las mujeres se pintan, se ponen braques, hacen muchas cosas muy vanidosas, y el hombre igual muy vanidoso y muy egoísta, muy orgulloso. Entonces, de esa manera, ¿cómo le iban a enseñar a sus alumnos si no estaban preparados? Y ese es el fracaso que ha habido hoy. Ahora, si eso es así, ¿cómo será aquellos del mundo? Los del mundo que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo? Si enseñan allí a utilizar los condones, enseñan a tener relaciones sexuales, a desobedecer las leyes de Dios, a comer entre comidas, a pintarse, a ser vanidosos, a ser altaneros, groseros, respondones, a no ser útil en la casa. Entonces, posible, ¿cierto? Imposible que uno se hubiera podido desarrollar de esa forma un buen carácter para el reino de los cielos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que cómo viviremos en el pecado. Cómo una persona puede vivir, bautizarse y seguir viviendo con las mismas mañas del mundo, la del pasado, con el pecado de transgresión, que antes le gustaba pintarse el pelo, jugar micro, jugar fútbol, jugar todo tipo de juegos del mundo, fiestas, celebrar, pólvora, vestidos, todo lo que el mundo les ofrece, vanidad, comer de todo, comer lo que el mundo les ofrece, no importa que destruya mi salud, lo que me importa es el apetito, es que a mí me gusta, y gustos mal dañados. El mundo no tiene el Espíritu Santo, ¿quién les oriente? ¿Quién les ayude? Por eso cargan el yugo más difícil, más duro. Por eso el diablo les ha quitado una pierna, el hígado, el riñón. Pero lo ha quitado ¿cómo? Porque ellos se sumieron a llevar ese yugo, esa carga. Y los ha puesto a trabajar el doble, el triple. Por eso no tienen descanso. Tienen hasta 3 trabajos para poder sostener a sus hijos. Y se llenan de hijos. Otro yugo más llenándose de hijos, creyendo que si hay un pan para uno, hay para otro. El diablo engañándolos. Cuando estos tiempos no es para tener hijos. En estos tiempos no está llamado nadie a tener hijos, porque son tiempos peligrosos y los que sufren son nuestros hijos. Pero aún le llevamos la contraria al soberano. Entonces Pablo dice que muertos al pecado. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede decir que se bautizó y que fue nueva criatura? Si siguen las mismas,
sigue confiando en el gobierno, sigue confiando en el hombre, en sus deudas, en lo que él sabe, en su opinión y no en la palabra de Dios. Entonces examínese y diga, oye, verdad, yo me bauticé, me dijeron que bautizara y después del bautizo iba cambiando poco a poco. ¿Por qué no hay cambio? Porque usted no cambió antes. Usted no tomó la decisión de abandonar el pecado de transgresión. ¿Qué es un pecado de transgresión? Es el pecado que yo estoy practicando. Ejemplo, el fútbol. Las mujeres que se pintan el pelo, que se cortan el pelo, que se pintan las pestañas, que se echan labiales o se echan talquitos, dañando su piel con todos esos químicos, envejeciendo su piel, arrugándola. Qué terrible, ¿cierto? Como el diablo pone a las mujeres a colocarse en yugos distintos y que cuestan plata, porque los yugos cuestan plata. No tienen descanso ni de día ni de noche. Son esclavos a sus modas, pero es un yugo. Y el Señor lo que quiere es que usted deje eso, ese yugo, y lo cambie por el de Cristo. Entonces, si yo cambio el yugo de Satanás, las pinturas, el mal genio, la grosería, el adulterio, la fornicación, las peleas, las contiendas, lo cambio por la amabilidad, la cortesía, ser servicial, amar, ser bondadoso, ser generoso, ser sonriente, ser contento, ser feliz, hacer feliz a los demás. Mire, es distinto. Eso no necesita plata. Eso no necesita imagen. No necesita imagen, porque la imagen se la da usted mismo, la carta la hace usted mismo, recomendaciones usted mismo, porque está viviendo para el cielo. Mientras una mujer con el yugo del enemigo tiene que gastar millones para todo, para hacerse cirugías, para seguir. Entonces no podemos engañar a las personas diciéndole que en el momento que se bautice, de ahí para adelante el Señor las va a cambiar. Cuando la persona no ha dejado el yugo de Satanás, sigue con las modas, sigue con el pantalón, con el blue jean, con la licra, mostrando su cuerpo, deshonrando a Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es para que lo cubra, porque es templo del Espíritu Santo. Todo lo que comáis, bebáis o hagáis, sea todo para la honra y gloria de Dios. Lo que a Dios le interesa es este primer templo. Eso es lo que Dios quiere recuperar en su vida, el primer templo. Sus pensamientos, todo. Espíritu, alma y cuerpo, para que lo adore realmente como es, que usted esté alentado, que esté bien físicamente, que lo honre y no con dolor de cabeza, con malestares, enfermo. ¿Quién adora a Dios así? Pero algunos han llegado a enseñar que primero medio doctrinan y después el bautizo, y que ya Dios le va a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo le va a dar el Espíritu Santo si usted no ha abandonado el pecado? ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo si usted tiene el yugo de Satanás? Por eso es que cuando se bautiza, la persona sigue otra vez con las mismas tradiciones y no cambia. ¿Por qué sigue con las mismas tradiciones? Porque usted no tomó la decisión de abandonar, de esponjarse, de vaciarse del pecado con la ayuda de Dios. Cuando usted se vacía del pecado es porque usted le ha permitido al Espíritu Santo, le pide al Espíritu Santo, le pide a Dios un verdadero arrepentimiento de corazón. Y entonces cuando usted abandona el pecado es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de juicio y de justicia. Pero ¿cómo lo puede convencer de pecado y de justicia si no abandona? El Espíritu Santo, para saber que el Espíritu Santo que trabaja es que yo abandone lo malo, porque Él es Él el que me convence. Así que esto es importante que lo tengamos bien claro dentro del yugo de Cristo. Por eso muchas personas se bautizan y se salen o siguen una vida hipócrita. Siguen con el yugo de Satanás y siguen aparentando que llevan el yugo de Cristo. Pero dos yugos no puede llevar usted. Bien le sirve al diablo o bien le sirve a Dios. Si tú le sirves a Dios, pues desaparece el yugo del pecado. Usted no sigue practicando el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. El que no es conmigo, contra mí. El que no recoge y desparrama. Usted no puede servirle a dos señores. Pero el diablo nos ha hecho creer que puede llevar el yugo de Cristo, pero de boca. Pero el que está llevando es de Él, porque seguimos de mal genio, groseros, con modas, pintándonos, celebrando los cumpleaños, saludándonos dentro de la iglesia, respetando al soberano. No nos enseñaron a respetar al Señor en nuestro primer templo, en el segundo templo, en el hogar, y el tercer templo en la iglesia. No nos han enseñado. Por eso llegamos al templo mal vestidos, porque en el primer templo yo me he visto mal. No baño a mi cuerpo, no le doy la parte higiénica, no lo cuido. Entonces, si no lo cuido, mi primer templo,
donde debe morar el Espíritu Santo. Pues el segundo, en mi hogar, pues tampoco va a haber, no va a haber la ley de Jehová en mi hogar. Y en el templo, pues también voy a practicar lo que yo me gusta, cargando el yugo de Satanás y defendiéndolo cuando alguien me ataca los defectos, entonces yo también ataco y justifico. Entonces, ¿cómo podemos vivir con el yugo de Satanás? ¿Cómo podemos vivir con el mismo pecado y decir que estamos honrando a Dios cuando es una gran mentira? Satanás nos ha engañado y ha engañado a líderes, pastores, ministros, hermanos de la junta. Han aceptado personas que se bauticen pintadas con aretes, con licra, con mal vestir. Enseñémosle primero, eduquémosle, vayamos a las casas, enseñémosle, digámosle, mire qué es lo que Dios requiere, cuál es el discipulado, para que ella pueda tomar buenas decisiones y ella no tome malas decisiones. No se bautice y siga con el mismo yugo. ¿Y qué va a hablar de Cristo si es que siguió con el mismo trasteo? No abandonó el pecado, no abandonó sus costumbres. Entonces, ¿estuvo el Espíritu Santo? No. ¿Voy a recibir el Espíritu Santo en el bautizo? Tampoco. La promesa del Espíritu Santo cuando se bautiza es aquel que se ha arrepentido, se ha convertido, ha cambiado de amo. Ahí es cuando yo recibo la porción del Espíritu Santo. Y de ahí para adelante seguimos enseñándole a la persona en el pecado de ignorancia, porque hay muchas cosas que ella no conoce. Pero antes del bautizo, yo tengo que vaciarme, pedirle perdón a Dios del pecado de transgresión y no seguirlo haciendo. Ejemplo, que yo trabajaba los sábados, ya no trabajo los sábados. Ni hablo de negocio los sábados en la iglesia, en ninguna parte, ni que no, que es que los libros son de Dios, voy a hablar de negocio, no. Respeto. Pero si no conozco, ¿cómo voy a respetar? ¿Cómo voy a respetar a Dios si no sé cómo vestirme? No sé cómo comer. No me han enseñado a comer vegano, no me han enseñado a comer natural. Me enseñaron que debería comer las carnes de Levíticos 11, las limpias y las inmundas, y que comer por ahí fruta de vez en cuando, y que así, y que no comer cosas inmundas y esto, y no tomar cerveza, ni cigarrillo, ni marihuana, ni dar cuchillo, ni llevar armas, ni robar, pero no más. Pero no me dijeron que lo otro era malo. Entonces se ha enseñado el evangelio distinto. Entonces la gente no tiene la culpa. Han sido bautizadas con engaño. Y yo debo tener mucho cuidado a no andar con mentiras. Porque un siervo de justicia, según la palabra del Señor, en el libro de Efesios 4:24, un siervo de justicia, una nueva criatura en Cristo Jesús, tiene la imagen de Jesús restaurada y practica la justicia, practica la santidad y practica la verdad. Quiere decir, no anda en mentira, no anda engañando a su hermano, sabiendo que Dios odia el pecado y ama al pecador. Y todo cristiano fiel de Dios debe amar al pecador, pero odiar al pecado. Pero a veces queremos amar al pecador, pero también al pecado. No condenamos las costumbres, no condenamos las tradiciones de hombres, que es lo que hoy está dañando la palabra del Señor. Tradiciones de hombres, seguir en el mismo pecado. Es desobedecerle al Señor, hacerle caso a lo que diga el pastor, el ministro, el hermano, el sacerdote, el amigo, y no Dios, o mi gobierno, más no Dios. Hacerle caso más a las leyes de mi gobierno que a la ley de Jehová. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo está diciendo. Y miren Romanos 6, 18. Y si libertado del pecado viniste a ser siervo de justicia. ¿Cómo puede usted ser siervo de justicia si sigue pecando? Las mujeres siguen en vanidad. El hombre también en vanidad, en orgullo. En los 3 pecados de moda, orgullo, egoísmo y avaricia. ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando somos injustos? Cuando gastamos la plata en lo que no es pan, cuando no cuidamos de la viuda, del huérfano, del necesitado. ¿Cómo puede hablar usted de justicia? ¿Cómo puede ser un siervo de justicia siguiendo en el pecado, en las mentiras, en el engaño, engañando a tu hermano, llevando a tu hermano al abismo, a decirle que poco a poco y siga con el pecado? Nadie, es imposible llegar a esa conclusión de que puedo ser un siervo de justicia cuando sigo ofendiendo al soberano. Que Dios nos ayude.
Dios nos bendiga y seguiremos en el otro video hablando de lo que Dios quiere que sus hijos hablemos de Él, del soberano, que hay fuerzas. Oremos. Señor, gracias por todo. Perdona nuestros pecados y ayúdenos a ser siervos de justicia, a llevar el yugo tuyo, a no proseguir con el pecado, sino seguir con la verdad en el corazón. Guíanos a ser fieles y a no seguir engañando a la gente, porque tú nos pedirás cuenta. Guíanos a ser fieles en todo en Jesús. Amén y amén.